mundo enteramente digital, ¿cierto? Entonces son habilidades súper importantes y qué mejor que los niños la aprendan jugando. Los colegios poco a poco se han venido uniendo a esta nueva forma de enseñanza. Hay colegios que todavía son muy tradicionales, pero ya hay colegios que ni siquiera escriben en el tablero, ni siquiera llevan cuadernos, todo es digital, entonces ya han venido como evolucionando en este tema. Y pues el miedo de los papás de que de pronto tenemos como, ¿cómo decirlo?, como satanizado el uso de pantallas en niños a temprana edad y todo se ha ido como desmitificando, porque pues sí, obviamente si un niño está en un celular, en una tablet, en un televisor, horas y horas viendo y viendo contenido, a veces este contenido que es pues tan irreal se puede distorsionar un poco la realidad de lo que ellos viven con este tipo de contenidos. Pero si nosotros utilizamos los celulares, las tablets y estas herramientas digitales de una forma educativa y de una forma guiada y de una forma controlada para que ellos, en vez de ser consumidores de tecnología, pasen a ser creadores de tecnología, pues eso es algo que ya es más interesante y que sí, tanto los papás como los colegios están de acuerdo en hacer. Entonces, pues es algo que se ha venido implementando poco a poco y sobre todo son los mismos niños los que piden aprender cada vez más de estas cosas. Ah, listo, muy bien. Vale, ya que hablamos del inicio de Bits, pues usted en una ocasión nos hablaba de cómo surge el nombre y me pareció bastante llamativo ya que se enfoca pues en la generación en la que estamos de los chicos. Entonces, Vale, mira, por ejemplo, bits se escribe con B de bebé, ¿sí? Bits, un bit es una unidad mínima de información digital, o sea, un bit es un 1 o un 0, que es la mínima unidad de información digital que existe. Entonces, por eso el nombre. Pero un bit, si se va uniendo con mucho más unos y ceros, pues se puede convertir en algo muy grande, ¿cierto? Eso tan pequeñito es el comienzo de todo lo que nosotros conocemos digital. Y termina en Z, o sea, B y T y termina en Z porque la Z es la generación de estos niños nativos digitales que actualmente, que nacieron ya con todo lo digital. Entonces, por eso nos llamamos Robótica Bits. Ah, listo, muy bien. Cuando hablamos de gamificación, también implícitamente estamos hablando de ser maker, ¿no? También de trabajar, de hacer cosas, no solo pues con los controles, sino también utilizar otro tipo de herramientas. También hablamos de impresión 3D. No sé si de pronto también ya tienen la oportunidad de empezar a trabajar esta tecnología tan novedosa, donde podemos desarrollar kits, donde podemos un chico ponerlo a diseñar, luego pasa a la etapa de producción, de pues imprimir la pieza y por último de construirla, ¿no? De armar esa figura. No sé de pronto qué cosas para hacer tienen ahí en la empresa. Sí, nosotros tenemos talleres donde hacemos diseño 3D, basado sobre todo en Tinkercad, que es un software de la familia de AutoCAD, para diseñar e imprimir piezas en 3D. Entonces hay talleres que solo hacen diseño, otros que sí ya son de robótica, donde en un módulo completo los niños diseñan las propias piezas de su robot, se imprimen y después pues ensamblan. Entonces son herramientas y tecnologías emergentes muy importantes para que los niños también sobre todo vean que las cosas no están hechas, porque es que a veces cuando uno le compra un juguete, ellos juegan con el juguete y ni saben de dónde viene el juguete, cómo se hizo, cómo proviene, que tiene una pila, que tiene un motor, que tiene unos cables, que tiene unos sensores, ¿sí? O que está hecho de algo, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, de ser makers, de ser hacedores, o sea, pero hacedores con tecnología, ¿sí? Entonces, mezclar como todas esas herramientas, mezclar las cosas cotidianas, como las cosas recicladas, pero también poder saber que se pueden crear las propias piezas de nosotros y mezclándolo con electrónica, con software y todo, crear o hacer sus propias creaciones. Y una empresa, yo considero que como que pionera en esta partecita fue Lego, ¿no? Como que vio esa oportunidad de, bueno, yo tengo una herramienta, unos juegos de construcción, ¿cómo lo aplico a la parte educativa y cómo puedo incrementar, digamos, ese apoyo a la educación, que muchas veces se liga solo a jugar? Claro que sí, mira que Lego, si nosotros nos vamos a los inicios era una fábrica de madera, de juguetes en madera, pero después ellos descubrieron esta pieza, esta ficha, que era un ladrillo, es un ladrillo,
que con ese ladrillo se pueden construir muchísimas cosas y ahí empieza una revolución de juguetes muy creativos donde los niños pueden crear sus propios mundos, sus propias cosas. Yo creo que un niño de 8 años que le pongan un Lego, no hay uno que se resista a empezar a conectar, a armar y a hacer sus cosas. Y pues ellos ya teniendo estos ladrillos de conexiones, se incluyeron también en la parte de Lego Education, donde implementaron motores, sensores, poleas, palancas, piezas de conexión y a través de software directo de ellos, de muy fácil uso para los niños, a través de bloques, pueden programar y dar vida a sus creaciones. Entonces es como un hit esta metodología de Lego para eso. Y es algo que se utiliza, ¿no? Digamos, pues se arma, se vuelve a desarmar, vienen instructivos, entonces como que viene ya muy práctico la aplicación de este tipo de tecnologías, ¿no? Ana María, y una preguntita más, a nivel internacional, ¿cómo, digamos, se está trabajando este tipo de gamificación, ¿no? Esta tecnología? ¿Sí tienen, digamos, en otros países cursos virtuales o pronto oportunidades de viajar, congresos, así, cositas? Bueno, sí, pues en todo el mundo, todo lo que tiene que ver con gamificación, electrónica, programación para los niños es tendencia, ¿no? Es auge. Nosotros principalmente estamos ubicados de forma presencial acá en Bucaramanga y su área metropolitana. También tenemos talleres online donde atendemos niños y niñas de toda Colombia y parte de Latinoamérica y Estados Unidos. Sobre todo pues es de habla hispana, ¿sí? Sí. Porque nuestros talleres son en español y también depende mucho como del uso horario, ¿no? Del horario que tengamos nosotros disponibles y que haya en otros países. Pero así como pues estamos acá conectados y nos pueden ver en cualquier parte del mundo, nosotros también con Robótica Bits tenemos una plataforma online donde damos clases completamente en vivo y podemos llegar a cualquier rincón. Ah, listo. Vale, pues yo trabajé allá y hice la experiencia de la gamificación en los chicos, qué genera, qué incentiva, ¿sí? Qué motiva, cómo se ven ellos incentivados a aprender por esta metodología. Pero independientemente de lo que yo haya visto, pues usted tiene más tiempo en haber trabajado, en haber incursionado en este campo. Entonces me gustaría saber qué cree usted que, o sea, independientemente de si es Lego, robótica, sociales, inglés, español, ¿los chicos realmente se ven incentivados y motivados cuando se les aplica el uso de las TICs y la gamificación en el aula de clases? ¿O ha sido un poco, digamos, difícil? En un caso, digamos, un chico de 5 años que no sabe manejar un mouse adecuadamente o, pues no sé, algo como que... ¿Qué les ha parecido un poco difícil y qué les ha como brindado esa puerta amplia a decir, no, pues por acá es, vámonos por este lado, los chicos se ven más motivados si hacemos tal y tal cosa? Bueno, con los niños más pequeñitos de 3 a 5 o 6 años se trabaja de forma presencial solamente, ¿sí? Entonces son para niños y niñas que estén ubicados acá en Bucaramanga, su área metropolitana, que se puedan dirigir de forma presencial a BITS, porque pues sí, obviamente para manejar un programa online o para manejar ya un programa como Minecraft, Roblox, tienen que tener los niños como una estructura y ya un pensamiento un poco más evolucionado. Entonces estos talleres se recomiendan para niños de 7 a 8 años en adelante, que precisamente tengan un manejo básico del PC, pero sobre todo que sepan leer, ¿sí? Para que esto sea un poco más importante. Además que todos nuestros talleres, la idea es que los niños sean los que hagan sus proyectos y sus cosas solos, sin ayuda de ningún papá o ninguna persona que esté ahí. Entonces ya un niño de 3, 4 años, ellos empiezan a hacer robótica con cosas que sean fáciles de manipular, ¿sí? Las piezas también son un poco más grandes, trabajan a través de pantallas táctiles donde pueden arrastrar los bloques, ir aprendiendo la lógica de la programación y donde puedan hacer esto un poco más fácil, porque sí, como dice Joana, pues un niño a los 4 o 5 años no va a tener un buen manejo del mouse. Ellos apenas están aprendiendo a mirar como una direccionalidad, un desarrollo motriz. Entonces todo esto que es esta primera infancia
toda esa habilidad motriz que ellos se les va desarrollando, eso también se va incursionando con la robótica para que puedan desarrollar mucho más rápido las habilidades normales de su edad. Y ya niños de 7, 8 años, prácticamente ellos le enseñan eso a uno, ¿sí? A sus papás, o sea, nadie les tiene que decir nada. Nosotros hemos tenido a veces experiencias donde les hacemos unas tutorías o hacemos unos talleres para docentes, donde los docentes pues obviamente son personas adultas y realmente es mucho más complicado. A veces hacer la perspectiva, la conexión, uno creería que es más complicado con los niños, pero realmente con los niños, desde que uno utilice la herramienta, la metodología adecuada, y como son temas que tanto les interesan a ellos, es súper sencillo trabajar con niños. Como te digo, es mucho más complicado a veces inculcar o enseñar esto a los adultos. Me parece muy interesante que ya hasta los docentes, ¿no? Ya están como que viendo esa oportunidad. Yo creo que está más enfocado es que los colegios tienen como que esa mentalidad de que en un futuro todo va a ser por medio de la gamificación, de la robótica. Por ejemplo, en España sé que hay muchos colegios que solo dictan ya sus clases por medio de robótica y gamificación, ¿no? Entonces yo considero que en Colombia apenas está el inicio, ¿no? Como que vamos a comenzar esta etapa donde se quiere todo ya virtual y todo por medio de juegos, ¿no? ¿Cómo le fue en pandemia? Sería como también importante hablar un poquito de la pandemia, ¿no? Si aumentaron los cursos, si disminuyeron. Bueno, nosotros iniciamos precisamente en Robótica Bits en el año de la pandemia. Nosotros empezamos en enero de 2019, ¿fue eso? 2020. En enero de 2020 y pues yo ya tenía antes un emprendimiento anterior, siempre el emprendimiento anterior enfocado a la robótica, y Robótica Bits era un programa pensado de forma presencial, solo local en Bucaramanga. Teníamos un par de colegios en enero, empezamos enero, febrero súper bien. A principios de marzo pasó esto que de verdad fue como algo histórico, nunca antes visto, por lo menos por nuestras generaciones, donde nos dijeron que había un confinamiento y durante un tiempo, nosotros en esa época éramos tres docentes y una coordinadora, ya no habíamos, eso era Robótica Bits, teníamos un par de colegios y talleres presenciales, y en marzo nos dicen que no podemos seguir ofreciendo clases presenciales, los colegios nos cancelan, el par de colegios que teníamos en ese momento nos cancelan los contratos y nos vamos para la casa. En ese momento creímos que iba a ser el final de Robótica Bits, o que por lo menos iba a tener un aplazamiento en sus tareas, en sus labores. Creíamos que la pandemia iba a ser muy larga, o sea, nosotros decíamos que mínimo en esa época, yo creo que estábamos en marzo 10, algo así, marzo 12, y decíamos que iba hasta junio, que iba a durar por ahí mínimo 4 meses. Nunca nos imaginábamos que fuera más de un año. Sin embargo, como iban a ser 4 meses, sí nos reunimos con el equipo de trabajo y dijimos, bueno, Semana Santa vamos a estar encerrados y mínimo volvemos hasta después de mitad de año, porque sí ya sabíamos que los colegios eran los últimos en que iban a retomar, y ya en eso se estaban empezando a rápidamente hacer las transformaciones para las clases online. Entonces nosotros empezamos a diseñar un programa para Semana Santa. Fue el primer desafío de código que nosotros sacamos y fue completamente online. Actuamos súper rápido, pues ya nosotros desde hace rato veníamos pensando en esto. Programamos una plataforma educativa. Yo creo que nosotros somos una de las pocas escuelas de robótica y de programación que tiene una plataforma educativa como tal, o sea, no utiliza solamente canales de conexión y ya, sino hay una plataforma virtual donde las clases quedan grabadas, donde puedes subir trabajos y todo. Lo hicimos desde el principio y yo creo que eso fue lo que nos sirvió. De ese grupo de 3 personas que conformábamos Bits en esa época, gracias a la pandemia, primero pudimos tener esta transformación a también ser, además de presenciales, online, y estar presente no solo en Bucaramanga, sino en toda Colombia y Latinoamérica, a tener ya 12 profesores, ¿sí? 12 docentes y un equipo detrás que hace pues toda la planeación, la programación de todos los programas que tienen que ver con Robótica Bits. O sea, ese fue como el auge de Bits en realidad, ¿sí? Sí, y ese fue estar en la pandemia porque pues los niños obviamente estaban encerrados, ¿sí? Era como los colegios apenas estaban aprendiendo cómo hacer
esa infraestructura, esas clases, o sea, fue un cambio drástico para todos, pero esto que nosotros hacemos se prestaba muchísimo porque sí o sí el niño va a estar frente a una pantalla, ¿sí? No podían salir, pero podían aprovechar ese tiempo para hacer algo productivo, para aprender a programar, para aprender robótica, electrónica y todo eso a través de gamificación y de otros programas. Entonces sí fue muy productivo para nosotros y muy provechoso la pandemia. ¿Y cómo está estructurado? ¿Por niveles, por cursos? Digamos, si un niño comienza en enero, termina en diciembre, ¿o cómo es ahí el proceso? Bueno, nosotros tenemos varios talleres. La mayoría de talleres tienen 9 meses de duración divididos en 3 niveles de 3 meses, ¿sí? Entonces, cada niño puede empezar. Nosotros tenemos cursos constantes, más o menos cada 3 meses. O sea, por ejemplo, hay cursos que empiezan en enero, otros en marzo, otros en junio, así. Y hacen 9 meses, deciden si quieren continuar el nivel o no. Y se hacen los 3 niveles de cada taller. Pero, por ejemplo, si un niño se quiere entrar por programación, por el área de programación, está el taller de programación de videojuegos que empiezan con Scratch y terminan programando Python, pero luego pueden hacer Roblox Studio, que también es otro lenguaje de programación diferente con una plataforma un poco más compleja en cuanto a diseño. Y luego podrían terminar con el taller creando aplicaciones, creando apps, donde los niños pueden desarrollar sus propias aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces ahí ya estoy hablando de 3 cursos, cada curso de 9 meses, porque ustedes saben que programar pues siempre va a ser algo muy amplio, ¿sí? Y de todos modos, un niño que aprenda un lenguaje en 9 meses, para él después va a ser también mucho más fácil aprender otros lenguajes de programación ya de forma independiente. Entonces es como así. Vale, a mí me parecía bastante atractivo que dentro de estos cursos que usted mencionaba, se aprende no solamente a programar, sino que también incluyen temas, digamos, cómo sumar, cómo multiplicar, dividir por medio de Minecraft, como actividades lúdicas, digamos, de que el chico está aprendiendo a aprender, ¿no? Por así llamarlo. Exactamente, sí, la idea es que siempre obviamente reforcemos también el conocimiento de los niños, ¿sí? Entonces, si son niños de 3 años, de 4 años, pues a ellos que se les refuerza los colores, los animales, el mundo, las capitales, etcétera, jugando, programando, aprendiendo con robótica, construyendo con Lego, pero afianzando esas habilidades que ellos deben tener en esa edad. Por ejemplo, un niño de 3, 4 años que aprenda a ubicarse espacialmente es súper importante, derecha, izquierda, adelante, atrás, todas esas son habilidades que también se pueden aprender con la gamificación y la robótica. Ya un niño de más edad, de 7, 8 años, pues ya quiere aprender o está en una etapa de conocimiento mucho más amplio, donde por ejemplo las matemáticas es algo que a los niños de pronto a veces se les dificulta. Entonces a través de la gamificación se puede aprender a sumar, a restar, a hallar hasta área, perímetro, hacer todo tipo de operaciones matemáticas que ellos están haciendo jugando, pero a la vez están es como aprendiendo, interactuando y no se da cuenta en qué momento las matemáticas le volvieron algo sencillo. No, y es una generación que actualmente maneja esto, ¿no? Me ha pasado que he tenido 2 estudiantes un poquito mayores y se ve bastante como la brecha entre los más jovencitos y ya los que son señores. Y hablando en electrónica, que pues a veces también influye mucho la parte de los gustos. Tengo como 5 que superan los 40 años y están ahí súper motivados, quieren aprender, quieren seguir estudiando. Y los más jovencitos vienen ya con esas habilidades de programación. Estamos en clase, estamos trabajando la parte de Python en página web y les llama muchísimo la atención que ellos utilizan otro tipo de herramientas y hasta me enseñan a mí cómo hacerlo más corto, cómo implementarlo. Y vemos que pues, es como el auge, y yo no me imagino cómo será en unos 5 o 6 años esos estudiantes que están en sus cursos y en otros lugares, cómo van a llegar a las universidades. Tal vez van a tener que cambiar las materias, ¿no? de las universidades, y van a tener que unir grupos porque van a venir muy preparados en este tema, ¿no? De la parte de programación, de los videojuegos. Y eso es algo que está creciendo muchísimo hasta en el metaverso, ¿no? A mí me gusta mucho hablar del Facebook porque fue también otro pionero en vio esa oportunidad de cómo vamos a unirnos todos y cómo vamos a implementar la parte del conocimiento, de los negocios, porque también ya se está hablando de negocios virtuales, como por medio de criptomonedas puedo pagar, puedo hacer transferencias, y está motivando muchísimo a la parte también de la inversión.
Sí, así es. Hasta ya se habla de fiestas online, esculturas, todo un mundo que hay en el metaverso que uno a veces no logra entender, ¿cierto? Se le estalla a uno como la cabeza de pensar en estas cosas, pero muchas personas invirtiendo en sus personajes, en su mundo virtual, en todas sus cosas. Entonces, pues, todo este tema de la criptomoneda, tanta gente que se ha hecho también multimillonaria de nuevas formas, ¿no? Sí. De nuevas formas, que son las nuevas formas que nos ha traído a nosotros la tecnología. Es como el miedo, ¿no? El miedo de pronto de que me van a robar, no va a valer lo que si pagué 1.000 pesos, ya no va a valer ese dinero. Entonces, como que ese crecimiento exponencial. Aquí podemos hablar también de los miedos, ¿no? De los tabús, ya como para ir cerrando aquí el capítulo, de la parte de cómo se plantea esta tecnología en unos años en Colombia. Y no solo en Colombia, sino en todo el mundo, que es donde estamos relacionados. La parte de la ingeniería pues está en todos lados y vemos cómo actualmente este tipo de tecnología se aplica a la parte de la construcción, que en el capítulo anterior hablamos de cómo los robots se están diseñando para la construcción, para ayudar en esas actividades peligrosas. Y vemos que puede ser que en unos años ya no hay docentes, ¿no? Ya todo sería por medio de robots, explicando la parte de gamificación y como que ese miedo, ¿no? De miedo de que se van a acabar muchos empleos, muchos trabajos. ¿Cómo cree, Ana María, que en unos años va a seguir este tipo de...? Bueno, yo pienso que los robots nunca van a poder superar o ¿cómo se llama? O reemplazar del todo los humanos. Sí cambian los roles y van a cambiar algunas operaciones. Por ejemplo, muchas actividades de las que nosotros actualmente hacemos, la pueden hacer robots, pero ¿quién programa y quién construye esos robots? O sea, los tenemos que programar y construir los humanos, ¿sí? Entonces nunca va a superarse, o eso pienso yo, ¿no? Porque a veces uno piensa que nunca, no sé, yo me imagino que hace muchísimos años nadie pensaba que se pudieran tener máquinas con 500 personas en el aire, ¿cierto? Volando. Pero pues pienso yo que actualmente los robots necesitan quien los programe, quien los construya, quien los arme, quien les dé las indicaciones, y pues lo que van a cambiar son los roles. O sea, ya no vamos a tener trabajos tan operativos, trabajos tan que sí se pueden reemplazar por máquinas y por robots, pero las personas nos tenemos que cada vez más capacitar en cómo programar, cómo aprender robótica, cómo aprender inteligencia artificial, porque eso va a ser lo que van a ser los empleos normales, ¿sí? Se va a volver algo muy normal y muy masificado. Vale, ¿qué recomendación o incentivo le daría a usted, digamos, a las personas que tienen miedo de explorar este campo, digamos, a nivel educativo, ¿no? Hay muchos colegios que, o sea, como que se rigen a lo tradicional y no quieren avanzar, ver más allá de que el español se puede, o sea, podemos reemplazar los libros de biblioteca normales por manuales interactivos didácticos, o sea, sí, que incursionen en la pedagogía. O sea, en esta nueva forma, pues yo creo que también hay varios profesores nerviosos, sobre todo, digamos, las generaciones pasadas a nosotros, que son los profesores que vienen siempre de una cuestión estricta, de una metodología como más rigurosa, por así decirlo, más pues chapada a la antigua, como nos tenemos actualmente. O sea, ¿qué recomendaciones le podría usted, sabiendo, o sea, manejando el área, de que esos profesores como que se motiven a incursionar, a aplicar manuales didácticos, a aplicar el uso de la gamificación, de las herramientas tecnológicas, de las TICs en general? Yo pienso que las personas que no quieran tener este cambio de pensamiento y de formas de enseñanza y de metodologías tienden a extinguirse. O sea, recordemos nosotros, por ejemplo, no sé si, bueno, ustedes están muy jóvenes o más jóvenes que yo, pero yo recuerdo en mi adolescencia que yo iba a alquilar películas a una cosa que llamaba Blockbuster, ¿cierto? Nosotros íbamos allá y eso era, por no decir los lugares de alquiler de películas más pequeños y más locales. O sea, estoy hablando de un monstruo mundial, de una empresa multinacional
como esta, que era donde uno iba a alquilar las películas. Ellos no quisieron evolucionar, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Se extinguieron. Ya hay plataformas, o sea, o sea, yo creo que mi hija ni sabe qué es un VHS o un Blu-ray o nada de eso. ¿Qué pasa con empresas como, por ejemplo, Telecom, por irnos nosotros un poco más antiguo, ¿sí? Donde nuestros papás y a mí también cuando estaba en primaria me enseñaban a escribir telegramas. O sea, ¿quién envía hoy en día un telegrama? Son cosas que se extinguen, o sea, la tecnología va a mil y yo también digo, si por ejemplo los taxis, empresas como actualmente los taxis que ya uno ve que se están reemplazando rápidamente por plataformas, estos son cosas que llegan y van arrasando con todo, entonces más en la enseñanza, más en los profesores, estos profesores que no vayan a tener estas herramientas, así sean profesores, no, es que yo soy profesores de sociales, no importa, o sea, ya debemos empezar a adaptarnos al mundo como está hoy digital. Listo, muy bien. Ya como para ir cerrando aquí nuestro capítulo, no sé de pronto Ana María si nos comenta la dirección, el teléfono, de pronto algún oyente está interesado, quiere llevar a su hijo o él mismo quiere como aprender, ¿no? Entonces, Vale, mira, nosotros estamos ubicados en Cañaveral, en la paralela entre el Colegio Panamericano y el Centro Comercial Caracolí. Somos un club de robótica y programación para niños, niñas y adolescentes. Nos llamamos Robótica Bits y también nos pueden encontrar por Facebook, Instagram como @robóticabits. Recuerden que Bits se escribe con B de bebé, I de iglesia, T de tetero y Z de zapato. Robótica Bits. Igual también están nuestros números de teléfono de contacto donde nos pueden llamar o escribir por WhatsApp al 318-337-9900. Ahorita más tardecito voy a dejar ahí en un comentario el enlace de redes sociales y el enlace a los teléfonos de contacto. listo. Vale, rápidamente para despedirnos, ¿qué colegios están ahorita, o sea, ustedes en qué colegios están abarcando este campo? Nosotros hay varios colegios que manejan el tema de robótica y programación, pero Robótica Bits directamente somos escuela de robótica de colegios como New Cambridge, Newport, Cajazán, el Taller Kidstown, que es un colegio de preescolar, Cantillana, no sé cuál, Liceo Montessori, son los colegios en los que actualmente estamos, no sé si se me escapa por ahí uno. Son colegios que han decidido dedicarle o invertirle a ese tipo de tecnología, ¿no? Y esperamos que en unos años, colegios públicos, sería muy bueno que el gobierno también se pusiera las pilas en esto y decidiera capacitar a los docentes, porque pues sabemos que en los colegios públicos la gran mayoría son ya docentes mayores, entonces sería bueno también abrir ese campo de negocio de, bueno, vamos a capacitar ahora a docentes porque el gobierno decidió ahora empezar a invertir en este tipo de tecnología. Sí, claro que sí. Acá en Bucaramanga ya hay unos colegios públicos que tienen muy bien montado el tema, pero sí depende mucho del docente. O sea, el docente es quien lleva la iniciativa y se compromete como a llevar esto a cabo, como colegios como el Politécnico, el INEM, ¿sí? Han sido sobre todo desafíos de parte de los profesores, pero sí hace falta mucho más apoyo del Estado para que sea algo total y general en todos los colegios públicos de Colombia. Por ejemplo, en Santander tengo la oportunidad de estar club de robótica, los estoy acompañando a ellos y sí hemos dado cuenta de que, por ejemplo, los elementos, los kits que han tenido hace muchos años ya están desactualizados. Ahorita en pandemia se les dañaron las baterías, los sensores, entonces como que también están arrancando con ese tipo de otra vez motivarse y eso es como el futuro, ¿no? El futuro de todo, la parte de la enseñanza. Entonces, pues muchas gracias, agradecerle aquí a nuestras invitadas que estuvieron aquí el sacrificio de asistir, estar aquí pendiente bien tempranito y no sé, nuestra Joanita. No, pues muchas gracias por ver la transmisión, esperamos que haya sido de su agrado. Pues pensé en Ana María porque tuve la experiencia de trabajar con ella, como lo había mencionado, y me parece muy chévere abrir este campo de posibilidades a una educación 2.0, o sea, actualizada, mejorada, de que pues vemos que solamente los alumnos no se ven beneficiados, sino también los docentes en cuanto a mejorar su metodología, pues uno también se motiva como docente, ay, profe, tan chévere esta clase, me encantó, voy a seguir, voy a volver, voy a investigar. Uno se da cuenta incluso que los chicos llegan, profe, mire lo que me inventé, me funcionó, estoy contento, quiero seguir, quiero avanzar, quiero
o sea, uno como docente se motiva muchísimo cuando los chicos están también motivados. Entonces es como ganar en un juego de gamificación. Ujú, así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y ustedes que son docentes universitarios, cuando hacen esa comparación de pronto de enseñarle a los universitarios y a los niños, es mucho más gratificante, como dice Joana, enseñar a los niños, porque son muy, de verdad, muy habilidosos y además muy comprometidos y muy enganchados con el tema. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que les haya resuelto todas las dudas y les haya abierto ahí como un mar de posibilidades para todo este tema de gamificación, inteligencia artificial y robótica y todo en edades tempranas. Listo, entonces a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en un próximo capítulo de Inteligencia Artificial.